En Madrid, el diario El País, que es muy afecto al gobierno socialista, le dedica espacio a la señora Beatriz Corredor, quien es la máxima responsable del sistema eléctrico español, diciendo el, eh, el examen, dice los días frenéticos, descarta dimitir y dice el sistema español es el mejor de Europa. Pero lo importante, lo dice El País de Madrid, todavía no se saben las causas del apagón. El ABC, también en Madrid, que está en la acera contraria, las contradicciones que ponen en duda la red eléctrica, la falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica, el precio de la luz se dispara 450% tras el apagón. Beatriz Corredor rompe su silencio sin explicaciones de qué fue lo que ocurrió y no plantea dimitir. Una pregunta fundamental. ¿Cómo es que en un país europeo, un país del primer mundo, se dé un apagón masivo como el del día de ayer? Vamos a Madrid. Ahí está nuestra corresponsal Goiseder Azúa. Goiseder, muy buenos días. Muy buenas tardes allá Muy al buen otro día. lado del océano. Muchas gracias, César. Encantada de hacer esa transmisión que sigue siendo histórica. Y el apagón informativo continúa, vamos a decirlo así, porque sí es verdad que el lunes 28 de abril a las 12:33 España se apagó por completo, Portugal también, estamos hablando de la península ibérica porque afectó también al sur de Francia, más de 60 millones de personas, bueno, quedaron sin electricidad, sin conexiones, hubo un caos total, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, del transporte. Aquí en España se depende muchísimo de los trenes y realmente esto fue un caos tremendo. Pero lo que está haciendo realmente el gran caos es entender qué fue lo que pasó. Y como bien dices, es inexplicable que España, un país desarrollado, pues entre en un apagón masivo que duró en algunas regiones más de 12 horas y lamentablemente hasta el momento se contabilizan 6 personas fallecidas, César. A ver, más allá de lo que diga la señora Corredor o de lo que no dice la señora Corredor, ¿cuál es la voz que está predominando en este momento? ¿Dónde están las sospechas fundamentales, Goiseder? Mira, vamos a ponernos en contexto. Esta mujer, Beatriz Corredor, es abogada. Ella es la presidenta de la red eléctrica. La red eléctrica es la única empresa que tiene el monopolio en España de transportar la energía eléctrica de alta tensión a los operadores privados, que son las compañías eléctricas que nos cobran a los consumidores por el servicio, ¿ok? Bueno, resulta que Beatriz Corredor, además de ser la presidenta de la red eléctrica, una empresa que aunque Pedro Sánchez ha dicho que es privada, pues el mayor capital es del Estado. Entonces, ministra de Zapatero es afiliada al Partido Socialista, es una mujer puesta a dedo por el gobierno de Pedro Sánchez, que como digo, no tiene, ya se ha conocido, no tiene trabajos o experiencia en el sector energético, ha estado vinculada al área de la vivienda y pues se ha venido advirtiendo en los últimos años que con ese impulso que se le ha dado a las energías renovables en España y ese rechazo a las energías nucleares, pues esto podría generar en algún momento un déficit, un apagón, cosa que se negó rotundamente tanto desde el gobierno de Pedro Sánchez como desde la empresa, esta red eléctrica. ¿Qué pasa? Que Beatriz Corredor ha aparecido a los 3 días del apagón. Por eso también es la gran queja, es la gran crítica que se le hace a la presidenta de esta empresa, que no descarta dimitir porque dice que desde la red eléctrica lo ha hecho bien. Sin embargo, por ejemplo, esta mañana el presidente de Iberdrola, que es una de las grandes operadoras privadas, que es un ingeniero, ha dicho que, bueno, esto hay que verlo muy bien porque sí es verdad que las operadoras privadas, que son las que reciben esa gran cantidad de electricidad para distribuirlas, pues
es casi imposible que se hayan apagado prácticamente lo que se habla, los 15 gigavatios que representa como el 60% de la demanda de la electricidad. O sea, esto es abismal. Los expertos dicen que es inédito que se haya desplomado el sistema eléctrico en solo 5 segundos. Entonces, esto es muy complejo. De hecho, Portugal ha dicho este miércoles que se desliga de enviar o intercambiar energía con España, siguen en la red, pero no se descartan otras, como dice Sánchez, otras hipótesis. Está la del ciberataque, por supuesto, en la mesa, que aunque Red Eléctrica se desmarca de esto, pues hay que pensar en todas las hipótesis porque no se está claro qué fue lo que sucedió. Muy bien, España no ha sabido dar la talla, por lo menos a la hora de explicar. En Venezuela, a la hora de un apagón, surge el realismo mágico y aparecen las iguanas, por ejemplo. Pero en España ni siquiera las iguanas. Ahora, siendo parte de la Unión Europea y tomando en consideración los riesgos que supone una crisis como esta, en tiempos tan volátiles de la Unión Europea, sobre todo en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿qué ha dicho la Unión Europea? ¿Qué ha dicho la señora von der Leyen, Goiceder? Bueno, que se va a investigar. De hecho, Pedro Sánchez le pidió a Ursula von der Leyen, le pidió también a la OTAN iniciar investigaciones en paralelo para entender lo que sucedió. Recordemos también, César, que estamos en un contexto muy interesante en el que la Unión Europea está empujando a los países de los diferentes estados de subir el gasto en defensa. Y España ha sido uno de los que menos gastos ha tenido en incrementar en la defensa. Pero Pedro Sánchez necesita esos apoyos de la Unión Europea y le pide al país para incrementarlos, cosas que con la desaprobación de los presupuestos él no ha podido interferir en esto. Entonces España está en el punto de mira, primero con esto del gasto en defensa, segundo que estamos en un ambiente geopolítico muy complejo con la guerra en Ucrania. De hecho, Zelensky le ofreció ayuda a España porque son expertos en sortear y reactivar los sistemas eléctricos. Y otra cosa es el kit de la Unión Europea de emergencia que nos han recomendado hace semanas. Y esto, para que tengas una idea, se ha disparado en un 500%. Ahora la compra de baterías, de velas, de radios portátiles. O sea, el ambiente es muy confuso y eso es lo complejo porque no se sabe si pudo haber sido un ciberataque o realmente una falla interna del sistema eléctrico español. La última pregunta, Goiceder. En un país tan politizado y más en estos tiempos que corren, ¿de qué manera queda afectado el gobierno de Pedro Sánchez luego de un apagón como este, políticamente hablando? Mucho, César, porque justo el día en que se dio el apagón, pues el hermano de Pedro Sánchez ya tenía una orden de una jueza para sentarlo en el banquillo por prevaricación, por otros delitos. Tenemos también, como digo, el complejo debate del aumento del gasto en defensa. Tenemos una compra millonaria con Israel que el propio Sánchez la echó para atrás, la canceló, porque los grupos de extrema izquierda o de izquierda no quieren que se hagan negocios con Israel y sobre todo comprando armas. Entonces, esto realmente le cae muy mal al gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo la opacidad que ya pasó durante la tragedia de Valencia, que es decir, que el presidente, que el gobierno se desliga, busca culpables y esto, por supuesto, en el imaginario colectivo es muy perjudicial para el gobierno de Sánchez. Goiceder, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti. Muchísimas gracias, César. Goiceder Azúa desde Madrid. Ya regresamos en Conexión.